Esta es una capacitación que brinda Garanti Seguros a través de AST Consultores. Mi nombre es Freddy Ramírez, soy especialista en gerencia de riesgos laborales y el tema que vamos a manejar hoy tiene que ver con un proceso de desinfección para el transporte de pacientes, específicamente para el transporte de pacientes. Vamos a dar los lineamientos para el transporte asistencial de COVID-19, es decir, cuál es la manera adecuada de garantizar una asepsia o un correcto cuidado para que cuando transportemos pacientes, independientemente de que sea sospechoso, de que sea confirmado a COVID o que simplemente sea otra dolencia, lo tenemos que manejar como si fuera un paciente COVID como tal, ¿sí? Hay que empezar por ahí. Primero, conocer muy bien el enemigo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el coronavirus es una familia de virus, ¿sí? Están otros virus que existieron antes del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es el nombre del virus, ¿sí? Ese SARS-CoV-2 produce la enfermedad COVID-19. ¿Por qué se llama SARS? Porque es las siglas en inglés de síndrome respiratorio agudo grave, ¿cierto? Y COVID-19 es la enfermedad que causa el virus, ¿sí? Para que todos tengamos muy claro cuál es por qué esos nombres, ¿cierto? Entonces, coronavirus, la familia de virus, SARS-CoV-2, el nombre del virus, y COVID-19, la enfermedad que causa. Que si hilamos un poquito más fino, entonces COVID tiene que ver con coronavirus, COV, coronavirus, y la D de enfermedad en inglés, disease, y 19, que es el año en que salió al mundo. De esa manera tenemos que tener muy claro entonces cuáles son esa terminología que encontramos en el tema. ¿Cuánto mide? Mide 200, más o menos entre 200 y 300 nanómetros o micrómetros, ¿sí? Ahora bien, ¿cuánto es un micrómetro? ¿Cuánto es una micra? Si ustedes tienen una regla, por ahí a la mano, ustedes ven que esa regla viene por centímetros, cada centímetro viene partidito en 10 milímetros, ¿sí? Y si partiesen el milímetro en 1.000.000 de partes, eso les da una micra, ¿cierto? Entonces, un nanómetro, perdón, les da el nanómetro. El virus mide 200 nanómetros, ¿cierto? Esa es el nanómetro es la millonésima parte de 1 milímetro. Entonces, en la imagen vemos el virus de manera real, tomado desde un microscopio. Alcanzamos a ver sus tiritas que tienen alrededor. Esas tiritas son las que le dan nombre de coronavirus porque tiene forma de corona. Y esos cilios, esas membranitas que tiene, o esas paticas que le salen, miden alrededor de 20 nanómetros, ¿sí? Y de ancho tienen 7 nanómetros. Entonces, imagínense el milímetro partido en 1.000.000 de partes y que esto mida 23 de esas partes, 7 de esas partes o 200 de esas partes, ¿sí? Ese es el virus que en este momento estamos atacando, el SARS-CoV-2, ¿vale? ¿De qué está hecho el SARS-CoV-2? Pues no es un organismo vivo, es una estructura que está compuesta por material genético y está rodeado de una membrana lípida, es decir, que tiene ácidos grasos que envuelven esa información genética que causa unas afectaciones a la salud, toda vez que la información genética hace que se corrompan las células sanas y mueran o hagan actividad o hagan funciones para lo cual no están hechos o la hacen de manera equívoca. Eso es
prácticamente a lo que nos estamos enfrentando. ¿Por qué es tan contagioso y cómo es que se contagia este virus? Pues resulta que el virus se propaga básicamente por las gotículas que salen de nuestra nariz o boca, ya sea cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Una persona que tenga el virus, que esté contagiada con el virus, pues puede transmitir a alguien sin que lo sepa, porque puede ser asintomática, o que tenga algunos síntomas y que por ende, que tal vez no se esté cuidando de manera adecuada y que esas partículas de gotas de agua, de gotas de saliva, pues pueden caer en superficies o pueden caer directamente en las membranas de una persona sana y es allí donde se contagia, ¿cierto? Entonces, esa vía de transmisión básicamente es la creación de esos aerosoles que se crean cuando una persona tose o cuando una persona estornuda. Allí como lo vemos en la imagen, vemos que una persona estornuda y se crea de una vez un aerosol de muchas gotas de saliva que si la persona no tiene la barrera como es el tapaboca o no hace o no tiene el hábito de la etiqueta respiratoria, que es colocar la boca en medio del codo, ¿cierto? Pues es allí donde se tiene la probabilidad de expandir ese contagio, de contagiar a otras personas por la propagación del virus que está en las gotas de saliva, ¿sí? ¿Cómo lo puede diseminar? Pues una elevada contaminación puede llevarse a cabo en las 3C, en un lugar cerrado, en un lugar concurrido o con un contacto cercano. Entonces, básicamente allí están las estrategias de combatir el virus y el contagio del COVID, es que se eviten esos lugares donde están las 3C. Es decir, hay que evitar lugares concurridos, hay que evitar, es decir, donde haya afluencia masiva de gente, como los mercados, como las tiendas, como lugares de públicos donde se puede estar prestando alguna actividad lúdica o alguna actividad eh, de un banco, un servicio en especial, que esté cerrado, ¿sí? Que además de estar concurrido, esté cerrado, y que además de estar concurrido y cerrado, yo tenga contacto cercano con las demás personas y que de alguna manera lleguen a mí estas gotas que salen de la boca o de la nariz de una persona que pudiese estar contaminada. Entonces, eso es lo que debo evitar, ese lugar de las 3C. Ahora, si necesariamente debo estar en un lugar concurrido, cerrado, y debo tener contacto cercano, entonces vienen las otras medidas, que es la protección personal. ¿Cuánto puede llegar un estornudo en un lugar abierto? Ténganlo muy claro, 8 metros. Un estornudo, las gotas de un estornudo pueden llegar hasta 8 metros si no tengo una barrera. Es decir, cosa que puede frenar un tapaboca o etiqueta respiratoria, colocar, destornudar sobre el codo. ¿Listo? Entonces, esas serían la manera en que se propaga. Que una de esas gotas caiga directamente a las mucosas o que la persona estornude o tosa, que esas gotículas vayan y caigan o sobre un escritorio o sobre un teclado o sobre un equipo o sobre una puerta, o la persona fácilmente se pasa la mano por la nariz y por la boca, no se la lava y sigue tocando mangos de puertas, algún tipo de superficies de contacto por manos
elementos que se tengan que utilizar como teléfonos, en el caso de las ambulancias, los timones, etcétera, etcétera. Todo lo que se pueda coger que haya tocado una superficie donde haya caído gotículas contaminadas o la persona se haya tocado la cara y nariz, pues allí inicia la cadena de contagio. Entonces, esa es la vía de transmisión. Básicamente, todo se origina desde la boca y la nariz. Si yo tengo la boca y la nariz con esa cobertura, con esa barrera, pues allí es donde se cortará la barrera o se cortará la cadena y se evitará que se promueva el contagio. La resolución 1155-2020, que es la que establece el protocolo de bioseguridad para los organismos o las entidades prestadoras de salud, establece, y sus unidades de apoyo, ¿no? Establece unos parámetros mínimos muy similares a los de la 666, un poco más estrictos, para el sector salud. Entonces allí tenemos que o nos hacen unas recomendaciones, que hay 5 momentos para la higiene de manos cuando estamos en contacto con pacientes. El primero, antes de tocar el paciente. Entonces, higiene de manos, sea lavado o sea desinfección. El segundo, antes de realizar una tarea limpia séptica, ¿sí? Que tenga que ver con la atención al paciente directamente. Número 3, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, es decir, cuando se haya tenido contacto con el suero, con la colocación de la aguja para el suero, o que se esté manipulando algún tipo de fluidos adicionales a través de sonda. Cuarto, después de tocar al paciente, es decir, debe haber un momento antes, debe haber un momento después de tocar al paciente. Y 5, después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, se deben tener muy en cuenta esos momentos de lavado de manos o de desinfección, ¿sí? La higiene de manos, de acuerdo a la resolución 1155. Esta resolución también nos establece unos elementos de protección personal dependiendo de la aparición o no de aerosoles, entendiéndose los aerosoles, algún tipo de fluido que pueda salir, sea por tos o sea por estornudo, de un paciente que puede estar contaminado o que sea sospechoso. Entonces, cuando se tiene una presencia de aerosoles, hay la opción de tener un gorro. Sin embargo, también se puede tener la capucha de un traje antifluido. Se debe tener protección para la cara, en especial los ojos, gafas y careta, ¿sí? Para evitar que esos aerosoles que pudiesen estar en el ambiente puedan llegar a las mucosas. Va a tener protección respiratoria N95 o FFP2. ¿Esos números qué significan? Dentro del manejo de la seguridad industrial, el N95 establece que puede hacer protección para la entrada de material particulado hasta de 300 micras, nanómetros. Entonces, en ese orden de ideas, las 300 micras, pues va a poner en protección a esas gotículas que pueden estar en el ambiente y va a permitir la protección de la persona, impidiendo que ingresen al sistema respiratorio del personal médico que está allí atendiendo. Sea personal médico o sea personal de apoyo, ¿cierto? Hago énfasis en eso. Y pues personal de apoyo será también los conductores de ambulancia, servicios de aseo y cafetería, etcétera, etcétera, ¿cierto? N95 se establece que va a contener el 95% del material particulado
que está en el ambiente. Esa es la norma que se establece. Y hay otros muchos de mucha más eficiencia que se llaman P100. Los P100 van a resguardar hasta el 99.9% del material particulado que pueda existir en el ambiente. Entonces, el recomendable será el N95, que es una norma estadounidense y que bajo los estándares europeos, pues viene FFP2. Entonces, cualquiera de las dos referencias se pueden conseguir en el mercado. Debe tener guantes, los guantes en nitrilo, ¿cierto? Para protección de todo lo que se pueda tocar y contaminar. Pensando también que estos guantes de nitrilo se deben asear, no por el hecho de que se tenga el uso de esos guantes, va a interrumpir la desinfección de las manos, ya sea con agua y jabón o con alcohol glicerinado. Se tendrá que hacer de igual manera la asepsia para las manos, en los 5 momentos, ¿no? Los uniformes, entonces, se tendrá un uniforme base, puede ser un antifluido o puede ser el traje de mayo, como lo manejan el personal médico. Y encima tendrá la bata, una bata también antifluida, de material antifluido. Zapatos cerrados. En esta resolución también establece que cuando no exista producción de aerosoles, lo único que se va a evitar o lo único que se va a cambiar es, no se tendrá careta, ¿sí? Se mantendrán las gafas solamente y la mascarilla será una mascarilla quirúrgica, ya no será el uso de alta eficiencia. El resto de componentes se mantienen iguales, ¿sí? Para cualquier duda, me pueden ir escribiendo ahí en el chat para que vayamos teniendo claridad de qué preguntas puedan tener y las vamos respondiendo. Para el personal administrativo, esta resolución nos sugiere que el personal administrativo cuente con protección ocular, ya sean gafas o ya sea careta, que haya mascarilla quirúrgica todo el tiempo, y esto pues es trazable para todo el mundo, en cualquier actividad económica, una mascarilla quirúrgica de barrera para evitar que existan estos aerosoles o la proyección de gotículas que pudieran estar contaminados. En las manos existirá higiene de manos. No es tanto que se usen guantes, sino que exista un lavado de manos o una desinfección de manos. Esta resolución 1155 parte de la resolución 0666 que establece que habrá lavado de manos al ingresar cada 3 horas, cada vez que se toque en superficies de contacto rutinario y que sea de contacto con las demás personas. Entonces, en este caso, el personal administrativo parte de esa resolución 0666 y la resolución 1155 simplemente está confirmando ese manejo de ese protocolo básico. Y los zapatos cerrados. Esto en cuanto a el manejo en el personal administrativo que no tenga contacto alguno con personal COVID o personal que maneje pacientes COVID. ¿De acuerdo? Luego la resolución también nos establece que tenemos una limpieza y desinfección. Debemos tener esa limpieza y desinfección. Nos sugiere unos componentes. Puede ser el etanol. El etanol es el alcohol antiséptico que conocemos normalmente, que debe estar entre el 70 y el 95%. Ese alcohol sirve para desinfectar superficies, sobre todo de equipos y elementos quirúrgicos o elementos de uso médico. También podemos desinfectar las manos enguantadas con alcohol etílico.
Y en el caso de los vehículos, pues entonces se destinará para la desinfección de la cabina, de todo el componente que tiene que ver con eh, el uso frecuente del conductor. También en el área administrativa, entonces se utilizará el alcohol etílico para la desinfección de teclados, para la desinfección de escritorios, de teléfonos, de lapicero, todo lo que el personal administrativo esté manejando, ¿cierto? Para el personal de aseo, entonces la idea es que se desinfecten ya sea con alcohol o con concentraciones cloradas, los mangos de las puertas, los picaportes de las puertas, algún tipo de pasamanos, lo que se coge con las manos al momento de entrar a algunas áreas. Todo lo que sea de contacto rutinario se podrá desinfectar con alcohol entre el 70 y el 95%. Eso es para superficies o equipos. Luego, por el otro lado, está el alcohol glicerinado, que es el mismo etanol, solo que además de eso tiene glicerina y sirve para la desinfección en manos. En manos que pueden estar sin guantes para que con el uso rutinario del alcohol no se vayan a maltratar, no se vayan a resecar. Entonces el alcohol glicerinado es el mismo etanol, solo que con una base adicional de glicerina para hidratar las manos. También se tiene el propanol, se tiene el cloruro de besalconio, se tiene cloruro de naquildimetil benzamilinio, glutardehído, que eso también lo utilizan ustedes para los ambientes hospitalarios, el peróxido de hidrógeno y los clorados. Hay que tener muy claro la concentración en cuánto lo están comprando y en cuánto lo están utilizando. ¿Qué nos sugiere la resolución S55? Que utilicemos concentraciones entre el 0.1 y el 0.5, ¿sí? Para desinfectar baños, pisos, corredores que sean de tránsito rutinario de personas. Ya para los ambientes específicos hospitalarios, laboratorios, salas específicas de atención a pacientes, entonces viene el glutardehído entre el 2 al 4%. Hay que dejar actuar ese producto en un tiempo, ¿sí? Es decir, las superficies que deban ser desinfectadas con hipoclorito de sodio se debe dejar actuar por 1 minuto. Lo que tiene que, aquellas superficies de glutardehído van a actuarse entre 2 y 15 minutos. Entonces ir a lo máximo, ¿cierto? Dejar actuar 15 minutos el producto si es que se va a retirar. Y si no se va a retirar, pues que nadie vaya a impedir que el producto actúe y dejar solo el producto impregnado sin tránsito y sin ningún tipo de manipulación por esos 15 minutos. Y el etanol o el alcohol etílico o el alcohol antiséptico o el alcohol glicerinado, como quieran conocerlo, se dejará actuar por 1 minuto. Ahí habla de segundos, específicamente pueden ser 5 segundos, pueden ser 10, pero pues la idea es que esté por lo menos medio minuto, 30 segundos, para que actúe el etanol. Eso en cuanto a la desinfección. Y ahora vamos a llevar este tema, este punto específico de la desinfección a lo que tiene que ver con las ambulancias, ¿sí? Que es el tema de esta charla. En la resolución 677, que era o que es el protocolo de bioseguridad para el sector transporte, pues allí nos da unas recomendaciones básicas. Esas recomendaciones tienen que ver con que cuando se inicia la operación, debemos abrir las puertas del vehículo y permitir que ventile un par de minutos. Es decir,
no me tengo que subir de una vez al carro y de una vez prenderlo. Abro las puertas en cada lado, dejo que actúe un par de minutos, que ventile, se debe retirar, y esto de manera permanente, todos esos elementos que puedan ser susceptibles de contaminación, como las alfombras, tapetes que sean textiles, forros de sillas acolchados, valletillas, toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o volantes que por dentro pueden acumular algo de contaminación, los protectores de las barras de cambios, algunas consolas que le colocamos al billarero, al tablero, como se quiera llamar, y todo eso que tenga que ser que pueda ser de difícil lavado porque son fibras textiles y que están permanentes allí. Entonces hay que evaluar todo lo que se pueda retirar para que no acumule la contaminación, y que cuando se pase un trapo con alcohol, pues pueda ser de fácil limpieza, no tanto como el textil que absorbe, ¿sí? Hay que desinfectar o hay que alcear el vehículo con agua y jabón. Esa sería la desinfección, perdón, que se debe llevar a cabo, y en las superficies y partes de la cabina. Entonces el timón, las mismas llaves, la barra de cambios, el freno de mano, las manijas, manija por fuera y por dentro, las manijas de accionar los vidrios, todo esto lo limpio con agua y jabón, y luego le paso un paño con alcohol al 70% mínimo. El radio, si se tiene comunicación bidireccional como radios de frecuencia, todo esto que sea de contacto rutinario, se tendrá que hacer una desinfección del elemento todos los días antes de iniciar la operación. Si lo llevamos a las lanchas medicalizadas, entonces allí tenemos que asear y desinfectar diariamente los chalecos, las sillas, las barandas, el timón, brújula, el tablero de control, todas las partes de la embarcación, como lo que tiene contacto frecuente con la tripulación, los pacientes y los pasajeros que pudieran estar acompañando a los pacientes, ¿cierto? Entonces, esto es a diario, antes y después de la operación. Es decir, antes de un servicio, el vehículo o la nave debe estar desinfectada, y después de terminar la operación, se debe dejar desinfectado para un próximo servicio. En el evento en que se tenga que tanquear, pues tenemos que evitar el contacto con otras personas, siempre manteniendo la premisa del contacto mínimo entre las personas de 2 metros de distancia. Una vez terminado el proceso de tanqueo, se deben lavar las manos, desinfectarlas con alcohol o con gel antibacterial, y obviamente ya después del proceso de pago, procurar que el pago sea por medios electrónicos o respectivamente con el monto exacto. Si son 80,000 pesos de combustible, entregar los 80,000 para no recibir dinero de cambio. Ese dinero de cambio, pues si se llega a tener contaminación en él, pues lo ideal es que se guarde en un lugar específico para ese dinero, y que dejarlo allí por lo menos unas 24 horas sin que se manipule, puesto que después de ese tiempo ya pudiese tener o pudiera haber desaparecido el virus, de acuerdo a informes que se tienen al respecto de esos tiempos de duración en superficies. En el tema de los peajes sucede algo muy similar, de entregar el dinero exacto. Entonces, yo puedo tener guantes al momento de la conducción,
pero estos guantes también tienen que irse desinfectando en la medida en que haya contacto con algunas personas o con algunas superficies, ¿sí? Entonces, el tema es que debo mantener gel antibacterial en la cabina del vehículo para que se vayan haciendo esas desinfecciones. Si he de tener contacto con dinero, si he de tener contacto con superficies que va a tocar en el trayecto. Cuando se termine el recorrido, entonces nos indican que debo volver a sellar el vehículo, volverlo a desinfectar para que quede disponible. Cuando termina ese recorrido, en el cual pues yo debo dirigirme a casa, después de un proceso de desinfección del vehículo como tal, que lo vamos a ver ahora cómo es de acuerdo a la guía de transporte del ministerio, yo debo llegar a la casa y tener la precaución de no tocar nada. Antes de ingresar, o me quito el calzado o lo desinfecto. Me debo quitar la ropa que tengo con la que llegué de trabajar. Debe pasar de una vez a la zona de lavado. Debo dejar en una cajita la cartera, las llaves, maletines, y todo esto se pudiera desinfectar de manera independiente, ojalá con alcohol. Debo pasar a la ducha inmediatamente y lavarme con agua y jabón. Solamente el agua y jabón romperá esa membrana lípida que tiene el virus. No necesito de bañarme en alcohol ni bañarme en cloro. Simplemente con agua y jabón tendré una desinfección de lo que pudiese estar en mi cuerpo. Y en lo posible mantener 1 metro de distancia con las personas que convive, en especial si estas personas tienen algún tipo de preexistencia con alto riesgo frente al COVID. También debemos evitar las visitas, como ya lo han establecido las recomendaciones a nivel del Ministerio de Salud. Una vez tenemos este parámetro básico que nos establece la resolución 677, que es en el transporte, en el sector transporte, la bioseguridad, ahora tenemos como mínimo eso anterior, más lo que nos establece la guía para el transporte asistencial de pacientes sospechosos o confirmados de coronavirus. Entonces, allí nos refiere unas fases del traslado asistencial. Esto es un poco técnico. Voy a tratar de que sea no tan técnico de acuerdo a como lo describe la guía. Nos habla de esas fases en la cual, pues primero hay una activación, es decir, la S recibe el llamado para que pudiera activarse el servicio de transporte de un paciente, y dependiendo de la S, de cada una de las regionales o de las sucursales que tiene la S, entonces así mismo pues se trasladará ya sea de manera terrestre o acuática, y necesitará un transporte básico o medicalizado, ¿cierto? Entonces, allí dependiendo también de este manejo, pues estarán el tipo de profesional que irá acompañando ese transporte. Tenemos esa activación en primera instancia. Luego de la activación, los profesionales de la salud establecerán una estabilización, ¿cierto? Entonces, allí pues habrán una serie de procesos en los cuales la norma, estos lineamientos establecen que si se tiene que entubar, si se tiene que conectar de alguna manera algún equipo. Entonces, si se tiene que hacer una reanimación, si se tiene que tener una presión positiva continua de las vías respiratorias, o si hay un tratamiento con nebulizador. Entonces, eso ya es como muy técnico que hacen el profesional de la salud. Estabiliza, ¿cierto? Va a estabilizar, y mientras eso sucede,
cuando ya haya una estabilización, inicia el traslado. Entonces, inicia el trayecto, dependiendo del tipo de transporte, entre el origen y el destino. Y cuando se llegue a ese destino, pues habrá una transferencia que es cuando le entregan el paciente para una zona de triage y hasta allí sucede el servicio como tal de lo que prestamos en la S. En nuestros transportes medicalizados, pero una vez se entrega, pues tenemos que reactivar, y reactivar es que debemos volver al punto del destino, perdón, al punto de origen. Entonces es allí donde nos devolvemos a ese punto de origen, y cuando terminamos esa última fase, es donde viene el proceso de inicia ese proceso de tener en cuenta la desinfección. Cuando ya tenemos en ese traslado un paciente que puede estar confirmado o tiene solo sospecha, pues lo que debemos siempre hacer es la higiene la higiene de manos, sea con el lavado con agua y jabón, que lo tengamos desde el origen, y en el trayecto pues tenemos allí nuestra solución de gel glicerinado, ¿cierto? De alcohol glicerinado. Eso va a ser lo mínimo. Luego existirán las precauciones universales, en el cual se debe manejar los elementos de protección personal, como lo establecíamos en primera instancia. Debe haber el manejo adecuado de residuos, entonces allí existirán los guardianes, existirán las bolsas rojas para ir acopiando lo que pudiese existir como residuos peligrosos. Y la recomendación más importante que viene de la resolución 666 es que no usemos joyas, no usemos manillas, no usemos anillos. Si estamos con las manos enguantadas, nos abstengamos de tocar partes del cuerpo. No debemos deambular con esos elementos de protección fuera del área o al ambiente habitual de trabajo, y que los guantes sean de uso permanente y que se tenga que seguir realizando el lavado de manos con agua y jabón. Allí tenemos unas recomendaciones específicas en esta tabla que cuando la persona esté evaluando, un profesional de la ambulancia esté evaluando al paciente, se debe hacer y se debe contar con mínimo la higiene de manos, la mascarilla médica y unos guantes, ¿cierto? Una mascarilla quirúrgica de las normales, sea en tela o sea antifluido. Si la persona, para el conductor que tenga aislamiento o no, debe garantizarse la higiene de manos y una mascarilla quirúrgica siempre. Que el paciente, que si existe un paciente confirmado con COVID, que no esté generando aerosoles, entonces el personal que lo acompaña tendrá higiene de manos, una mascarilla quirúrgica, la bata antifluido, los guantes o careta, perdón, las gafas o careta y los guantes. Que si esa persona tiene aerosoles porque se le ha tenido que entubar o se le está haciendo algún procedimiento específico de ayuda respiratoria, o simplemente va con tos y va con estornudo, pues esa persona que va atendiendo allí sí tendrá que tener la mascarilla respiratoria y en lugar de la mascarilla médica. La limpieza de la ambulancia, para realizar la limpieza de la ambulancia, entonces la persona responsable que lo lleve tendrá que mantener la higiene de manos, tendrá que tener mascarilla médica, no N95, tendrá que tener una bata encima de su uniforme normal, las gafas y los guantes, ¿cierto? Eso es lo que, ese sería
la conjunción de elementos de protección dependiendo de la actividad o de la condición del paciente. Se recomienda que todo el material no crítico, como fondoendoscopio, tensiómetro, termómetro, se mantenga con el paciente, y obviamente se debe desinfectar al final del transporte o cuando se debe almacenar, ¿cierto? Antes de ser almacenado se deberá desinfectar. Y lo que no se vaya a utilizar, que esté muy bien guardado para que no se vaya a contaminar con esos posibles aerosoles. Es decir, un botiquín, aquellos elementos que se tengan guardados, que estén en compartimentos. Entonces, siempre como mantener lo no requerido en el transporte muy bien guardado para que no vaya a sufrir contaminación y con eso se evitan el trabajo de estar contaminando todo después de cada servicio. Porque en teoría lo que se va a limpiar y a descontaminar va a ser lo que ha tenido contacto específico con el paciente y como lo que está muy alrededor en el entorno del paciente, ¿cierto? Las precauciones respiratorias específicas será contar con gafas protectoras o la máscara facial completa, dependiendo de las condiciones que acabamos de decir. La mascarilla de alta eficiencia N95 para las personas que están allí en contacto con el paciente, también dependiendo de la condición del paciente. El uso permanente de los guantes, usar el traje desechable o la bata quirúrgica, manga larga, con cobertura cefálica, es decir, con el gorrito. Y la instalación del equipo de protección personal con una revisión cruzada entre los tripulantes. Es decir, que cada uno revise cómo se puso los elementos de su compañero, ¿cierto? Para que no quede lugar a una falla. O en el caso de que no exista este manejo durante el trayecto o antes del trayecto con alguien que tenga alguien que sea de la S. ¿Cuál es la mejor manera o el uso adecuado de estas mascarillas? Entonces, como les decía, el N95 que va a tener o va a dar protección al 95% del material particulado, que en este caso va a contener 0.3 micras o 300 nanómetros de diámetro. Y si vimos por allí al inicio, el virus va a estar de alrededor de 0.2 o 300 micras, pero es que el virus no está volatilizado por sí solo. Él va a ir en las gotículas. Entonces, por eso este elemento N95 va a ser de alta eficiencia, porque va a capturar goticas de saliva que van a ser mucho más grandes que el virus. Entonces, de allí que sea muy eficiente tener las N95. Que, como les decía, pueden ser, equivale a un nivel intermedio entre la FFP2 y la FFP3, que es una norma europea. Esto para el personal de salud que realiza la atención directamente del paciente. La mascarilla quirúrgica debe ser usada por el conductor, ¿cierto? O vayan a estar en contacto directo con el vehículo ante la prestación del servicio, es decir, alguna persona que quiera acompañar al paciente y que vaya de pasajero, ¿sí? Y realizar un correcto ajuste de la mascarilla al rostro. Aquí quiero hacer énfasis que esa mascarilla N95 no será eficiente en las personas, hombres que tengan barba, ¿sí? Esto opera también en el sector de la industria. Quienes tienen barba y se colocan una mascarilla para protección, pues no va a ser eficiente porque en medio de la mascarilla y el pelo
se va a meter algún tipo de, de material particulado, ¿sí? En este caso las gotículas. Por ende, la recomendación es que para las personas que utilicen el N95, que es para protección, pues deben estar totalmente afeitados porque estas mascarillas de alta eficiencia tienen un borde siliconado que al pegar con la cara hacen sello, ¿sí? No sucede lo mismo con las mascarillas quirúrgicas, porque la mascarilla quirúrgica va a operar como una barrera, es decir, a una persona se le coloca una mascarilla quirúrgica para evitar que haga aerosoles, ¿sí? Va a actuar como barrera, entonces la barba allí no va a incidir tanto como el de la protección, que para que sea de alta eficiencia no se podrá utilizar con barba. Y por último, las mascarillas quirúrgicas para los acompañantes, que era lo que describíamos anterior, y el paciente no ventilado le debe ser colocada una mascarilla quirúrgica. Paciente que no tiene ningún tipo de obstrucción o entubamiento. Creo que así se le podrá decir. La secuencia correcta para la colocación de los EPPs. Entonces, esto es un protocolo que se viene manejando desde pandemias anteriores o desde epidemias anteriores como el ébola, donde hay una manera correcta y un orden exclusivo de colocarse estos elementos de protección. Entonces, primero, el lavado de manos con agua y jabón durante mínimo 30 segundos, pero pues en un ambiente hospitalario este toma un poco más de tiempo. Se utilizan el lavado por cada dedo, el lavado de las uñas, el lavado del dorso, el lavado de los dedos, el lavado de las manos, etcétera, etcétera. Entonces puede ocupar un poco más de tiempo. Entonces, en primera instancia, lavado de manos. Segundo, se coloca un primer par de guantes en nitrilo, porque el tema del látex pues ya está mandado a recoger porque no ofrece la resistencia adecuada y pueden tener un accidente toda vez que son muy frágiles. Entonces, ojalá de nitrilo, se coloca un primer par de guantes. Luego viene la bata a manga larga, es decir, que sobre el traje de mayo o sobre el uniforme que se tenga, la ropa que se tenga de trabajo, va esta bata de manga larga, ¿sí? Luego, y pues esta bata, pues dependiendo del modelo, se aplicará por detrás, se amarrará por detrás. Luego va el tapabocas, la colocación del tapabocas N95. Luego va la monogafa o careta protectora. Luego va el gorro, la cobertura cefálica. Y por último, si es el caso de que hay una alta proporción de personal contaminado, un segundo par de guantes que queda por encima de la bata, ¿sí? Este será la secuencia correcta que nos establece la guía para colocación del elemento de protección personal. ¿Cuáles son los límites de uso? Es decir, ¿para cuánto nos dura estos elementos de protección? Los guantes nos recomiendan que en cada tensión, para cada tensión, 2 pares, de acuerdo a lo que acabamos de ver, que se utilizan 2, y se desechan después de cada uso. O sea, después de cada atención o servicio con un paciente. La bata manga larga es de único uso, ¿sí? Y se refiere al aprovechamiento y realización de múltiples tareas con el mismo paciente. Es decir, pues para un trayecto. La mascarilla quirúrgica, en este caso, si son las desechables, pues entonces se debe utilizar por atención asistencial. No se debe cambiar después de cada uso por paciente para evitar la manipulación, pero sí después de ya cerrar jornada, pues entonces se quita. Si es de tela, pues se enviará a lavado y desinfección y a esterilización.
y si es desechable, pues al contenedor que se tenga para residuos biológicos. La mascarilla protectora N95, en teoría, tiene una vida útil de 8 a 10 horas de uso constante o de uso alterno, 8 usos, donde yo esté almacenándolo después de cada uso en una bolsa de cierre hermético, garantizando que no se toque, ¿sí? El gorro, si es desechable, será de un solo uso. Y las gafas o monogafas, o la careta en este caso también, por ser un elemento de protección personal de uso un poco más duradero, en primera instancia se cambiará cuando el elemento de protección se haya averiado, se haya partido o se haya rayado e impida una adecuada visualización. Y será responsabilidad del trabajador cada vez que termine su uso, la desinfecte. ¿Con qué? Con alcohol al 70%. La desinfecta y la guarda en un lugar donde esté protegida, que solo sea de manipulación de ese trabajador. Llámese locker, que se pueda meter en una bolsa adicional, pero pues debe desinfectarse al final de cada uso. ¿Listo? Esa sería la manera o la vida útil de cada uno de estos elementos que estamos hablando. La ropa, pues obviamente el uniforme, pues se tiene que cambiar y desinfectar o lavar, esterilizar como se quiera, cada día, ¿no? O para eso se tiene una bata que está, digamos, teniendo el contacto permanente para cada, digamos, para cada atención a cada paciente, pero el traje será para la jornada y obviamente pues en la medida de lo posible que se llegue esa ropa de trabajo de una vez pase a lavado y que no se sacuda ni entre en contacto con la ropa de los demás habitantes de la casa. Ya la descontaminación que se tiene que ver con la ambulancia, específicamente con todo el equipamiento que se tiene en la ambulancia, entonces habrá una descontaminación. Inicialmente se deja abierta la puerta para que se ventile. Esto se tiene que hacer por lo menos unos 2 minutos y que pueda haber un ingreso de aire por alguna ventana, por alguna escotilla, y esto hace que se maneje, que pueda salir un poco el aire contaminado que allí exista. Luego, cuando ingrese a limpiarlo, debe usar bata encima del uniforme, la bata de la que hablamos anteriormente, una bata antifluido y con guantes desechables. Puedo tener también una careta o monogafas y un tapaboca convencional, es decir, el de barrera. No es necesario que deba colocarme un N95 para hacer la desinfección del vehículo. Utilizo los químicos que estén dispuestos por la organización. En este caso se puede utilizar el alcohol, ¿cierto? Pero también está allí, se me escapa el nombre, pero déjenme, ya lo busco. El que se tiene dispuesto, el glutaraldehído al 4%, ¿sí? Se puede utilizar para la desinfección del piso de la ambulancia. Conociendo un poco más la ficha de seguridad, entonces yo puedo limpiar con ese mismo químico las paredes, los contenedores, la camilla, ¿sí? Pero también puedo utilizar alcohol al 70% para todos estos lugares. Y se tiene que garantizar no solamente el esparcirlo
de pronto es muy fácil entrar con una fumigadora y rociar alcohol para todo lado, ¿cierto? Para las paredes, para el techo, para el piso, para la camilla. Debo hacer también una fricción, ¿sí? La clave para que haya una desintegración de la capa, de eh, la capa de grasa del virus, eh, se tiene que hacer fricción. Llámese con una escoba, llámese con un trapo, con algo debo hacer fricción en todo lugar para que se desintegre la capa lípida del virus. Entonces, en ese caso, en el caso del alcohol, debo hacer fricción. En el caso del cloro, es un poco, por ser un poco el cloro más corrosivo, solo necesito echarlo y lo dejo que actúe. Pero esa actuación también puede dañar algunos componentes de la ambulancia. Entonces, la recomendación sería con el cloro y conociendo un poco de la hoja de seguridad del otro componente, el glutaraldehído, también se puede dejar allí un tiempo. La resolución y la guía nos recomienda que se puede hacer con cloro, pero les repito, es un poco corrosivo. El peróxido de hidrógeno, el alcohol, el amonio cuaternario y el ácido paracético. Nos recomiendan allí. Esto debe estar allí en el protocolo de desinfección. Debe estar establecido. Y pues existirán unas responsabilidades específicas, ya sea del trabajador o de la persona que esté dispuesta para esta responsabilidad. Ya de manera general, ustedes lo que conocen, para que puedan tener claro la manera en que puedan reportar los síntomas comunes del COVID de acuerdo a las disposiciones legales. Esto puede causar tos, puede causar fiebre, malestar general, dolor de garganta, dolor de cabeza, congestión nasal, dificultad respiratoria, dolor muscular, diarrea, náuseas y vómitos. O a veces no puede causar nada, y eso es lo más peligroso. Una persona sintomática, pues no está rosadita, no siente que le duele nada, y estas personas son las que pueden llegar a ser más peligrosas en el evento de un contagio, porque las demás personas le tienen confianza y no descuidan por algún momento el cuidado que se debe tener frente al contagio. Entonces, yo sé que es difícil cuando se tiene una camaradería entre los compañeros que trabajan desde hace varios años y que pues de pronto pueden descuidar y se pueden sentar a almorzar y todos ahí en charla, hombro con hombro, donde siempre lo hacen, y resulta que una de esas personas pues es un COVID positivo asintomático y nadie le tuvo la desconfianza necesaria como para almorzar al lado de ella y hablar de la novela, hablar de las noticias, hablar del tema del momento. Y alguna de esas gotículas pues cayó en la comida de la otra persona, cayó en la superficie donde estaban almorzando y hubo un contagio. Y se los cuento por una circunstancia que conocí en una empresa, tal cual así como se las cuento. La persona de servicios generales fue COVID positivo, fue asintomático, repartía el café, repartía el agua, repartía las onces. Las personas compartían con ella y ese exceso de confianza provocó que existieran algunos otros casos dentro de la organización. Salió una persona con síntomas, tenía fiebre, tuvo dolor de cabeza y malestar, le tomaron la prueba, salió COVID positivo, y cuando salió ese COVID positivo, le tomaron muestra a toda la empresa de una prueba rápida, y allí
salieron 2 personas más que ya la habían tenido, o sea, ni siquiera tenían la infección en ese momento. Le salió la prueba positiva en el resultado de los anticuerpos de memoria, que es cuando uno queda con la inmunidad, que en este caso, pues, la inmunidad es por algunos pocos meses. Entonces, la recomendación es que no tengan esa confianza, que desconfíen de todos sus compañeros, porque por más sanos que se vean, pueden llevar el COVID de manera sintomática y es la manera más fácil de contagiarse. Hay que tener en cuenta que cuando la persona tiene síntomas, lo pueden mandar a cuarentena y en algunos otros casos está el aislamiento. El aislamiento tiene que ver con las personas que, a pesar de que no tengan unos síntomas, tienen los síntomas y los mandan a aislamiento obligatorio de acuerdo a lo que dice la ley. Es decir, la persona que tiene congestión nasal, la persona que tiene algún tipo de tos, la persona que tiene algún tipo de malestar, pues se establece que se tiene que mandar a aislamiento y un seguimiento para ver a través de una valoración médica que esta persona pueda tener o no COVID-19. A veces, en este momento yo tengo tos, pero pues tengo es ahí algo que se me atravesó en la garganta, no necesariamente la tos o un estornudo podrá ser por COVID-19, un signo o un síntoma por COVID-19. Entonces, lo mandan a aislamiento porque tiene algún tipo de síntoma, es una persona sospechosa y hasta tanto no le practiquen la prueba, estará en ese aislamiento. Y la cuarentena es cuando personas que pudieron haber estado frente a una condición de una persona que tiene esos síntomas y que por sospecha, si no tenga síntomas, lo envían a cuarentena para ver qué se le puede desarrollar o que se tome una prueba porque estuvo en contacto estrecho con una persona que salió positiva, ¿cierto? Pero a mí no me ha dado ningún tipo de síntoma, no me ha dado ningún tipo de afectación. Entonces, el aislamiento para personas que tienen algún tipo de síntomas asociados y la cuarentena para personas que estuvieron en contacto con alguien y que pueden tener sospecha de tener COVID-19. Los antibióticos, pues es un mito que se tiene, que los antibióticos son para tratamiento para el COVID. Realmente en los tratamientos que se utilizan en personas enfermas es para que no les vaya a afectar alguna bacteria por la dificultad que se tiene, pero el antibiótico como tal en este momento no es tratamiento para el COVID, para que se tenga muy claro el no automedicarse. Y en el caso de que exista un protocolo, un caso positivo, entonces ese trabajador se le tiene que analizar cuál es su cerco epidemiológico, con qué otros trabajadores tuvo contacto estrecho. Recordemos que el contacto estrecho es una persona que ha tenido cercanía a menos de 2 metros de distancia y sin protección. Es decir, como lo que sucede en el almuerzo, que se sientan 3, 4 en la misma mesa, se quitan el tapabocas para almorzar y empiezan a charlar y a comer. Y allí ese es un contacto estrecho porque se demoran entre 20 y 30 minutos almorzando. Y todos los días se puede llevar a cabo ese contacto estrecho. En el evento en que exista un caso positivo en la organización, se tiene que hacer ese cerco epidemiológico de cuáles son las personas con que ha tenido contacto estrecho durante los últimos 14 días y avisarles a esas personas para que también entren en cuarentena si es que no tienen los síntomas, ¿sí? Hay que avisar a la EPS iniciará su protocolo de atención, la empresa tendrá que tener también su protocolo de desinfección,
del cerco epidemiológico, debemos seguir las recomendaciones médicas y el seguimiento de las condiciones de salud. En ese caso, recordemos que el decreto 676 establece la enfermedad directa para personal del sector salud. En caso de COVID, será una enfermedad directa laboral y del sector salud y sus centro de apoyo, ¿no? Entonces hay que hacer el trámite frente a la ARL para establecer cuál será el manejo, la atención y todo lo que se tenga que realizar frente a la ARL, que por último llevará a la investigación, llevará un plan de acción y en el peor de los casos, niveles de responsabilidad del empleador, si es que no se cumplieron estos requisitos de ley que hoy les expuse. Esta es la actividad que traíamos. Bueno, muchas gracias, excelente. Sobre todo que sé que muchos dirán, Amanda sí nos hace perder el tiempo con las capacitaciones, pero hoy de verdad excelente porque inclusive no veo por ahí, hace rato lo había visto, Milán, Constanza, las preguntas que me hizo esta mañana las podemos hacer a Freddy sobre el uso del EPP y pues los inconvenientes que nosotros tenemos. Entonces me gustaría que se las hiciéramos a Freddy, por favor. Ya te vi, Constancita, porfa. Aprovechemos los que hacemos remisiones y los conductores para que por favor hagan las preguntas. Bueno, Freddy, nosotros como ese Fabio Jaramillo hemos tomado para la entrega de los elementos de protección los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Entre eso pues tenemos que el overall pues no se les entrega a todo el mundo, ni siquiera muchas veces hay un inconveniente para entregárselo al auxiliar de remisiones, solamente se le entrega la bata, las monogafas, guantes y el respirador. No en todos los casos se les entrega el respirador N95. Entonces, y se les está entregando una mascarilla para 3 días. Me gustaría pues, que dejáramos claro la situación. Esta ya es a nivel nacional, que se sabe que se está permitiendo esta entrega así por varios días, para el uso por varios días, por lo que en el mercado no había. Pero pues en este instante no sé qué tan conveniente es cuando ya, por ejemplo, en Caquetá tenemos un pico tan alto ya de contaminados para la población que tenemos. Hay que nos ayude un poquito. Bueno, lo que expresaba hoy aquí en la exposición es que en el tema de las mascarillas N95 serán apropiadas solo para el personal que esté con una persona o con un paciente que tenga una confirmación o que sea sospechoso y que esté generando aerosoles. Esa es la única justificación para utilizar el elemento de protección respiratoria N95. ¿Sí? Hay que partir de ahí. Solo para las personas y sobre todo pues el personal médico o el personal acompañante de pacientes que estén generando aerosoles y va de la mano con una careta o con unas gafas, ¿sí? Esa sería la condición en el tema del N95. La mascarilla quirúrgica, entonces se manejará, pudiera ser una mascarilla desechable o la que están manejando es antifluido. No, estamos manejando la mascarilla desechable. La recomendación que yo les he dado es para los médicos y las personas que están enfrentados a los aerosoles y van a hacer un proceso continuo con 2, 3, 4 pacientes o más.
que se pongan la mascarilla, el respirador N95 y sobre ella una mascarilla quirúrgica. Y con cada cambio de paciente, lo que van a eliminar es la mascarilla quirúrgica, pero el N95 lo van a tener ahí. ¿Cuál es la recomendación? Que durante este proceso de atención que ellos hagan, en ningún momento se toquen el respirador ni se lo quiten, para que por favor no van a tener inconveniente de contaminarse. Porque la verdad, casi no tenemos estos elementos, es más difícil. Sí, el hecho de la mascarilla quirúrgica sobre la mascarilla N95 es porque la N95 protege la entrada, pero no la salida. Entonces es buscando que haya una barrera también para proteger al paciente, si es el caso que no se sabe si tiene el virus o no, pues a cualquier paciente se le tiene que proteger también de la infección que pudiese tener el médico, porque el médico puede ser asintomático, o el personal de salud, ¿cierto? Entonces, donde hay aerosoles, se usa la N95 con la mascarilla quirúrgica protegiendo la válvula de salida de esa protección respiratoria. Si es el caso que no se manipulan, si no se está en un escenario donde exista aerosoles, la N95 también se puede manejar dándole un protocolo de protección cuando existe esa escasez, digámoslo así. Entonces yo utilicé hoy una N95, me la quito, la guardo en una bolsa y la marco que es del día lunes, que es el día 1, o el día 1, mejor dicho. Me coloco otra mascarilla el día 2, el día 3 y la sigo guardando. 4, 5. Al día 6 yo puedo volver a utilizar la mascarilla número 1, porque ya no tiene presencia del virus. Esa es la manera eficiente de la utilización de las mascarillas N95, ¿sí? No es que no se manipulen y se sigan, porque quedaría, si llegara a tener contaminación, entonces no sería eficiente la manipulación de estas mascarillas. Yo puedo utilizar una durante la jornada, pero esa que yo me retiro la guardo en una bolsa y al día siguiente utilizo una nueva y guardo la primera. Tengo que utilizarla al día 6, vuelvo a inicio el ciclo y así se puede utilizar, es que no estoy seguro si son hasta 5 ciclos, pero yo te averiguo porque esa es una estrategia que dictó 3M en el evento en que exista escasez en el sector, ¿sí? La manera adecuada es utilizarla por un día y volverla a reutilizar al 5.º día, porque ya garantizo que no tiene virus. Esa es una punta que tenemos importante y nuevo. Yo sé que ustedes son muy juiciosos y de leer los lineamientos que yo les mando casi todos los días, pero este no lo hemos encontrado, porque inclusive habíamos cometido un error al inicio del proceso, que era que guardábamos la mascarilla en una bolsa plástica. Y la bolsa plástica, pues, lo que genera es que se va a calentar y va a sudar más y pues las mascarillas se dañaron, los respiradores. La recomendación que les envié últimamente, hace como 15 días, 20 días, es que se debe guardar en bolsa de papel, ¿no? Pues para evitar que se sude y que salgan hongos. Pero lo que nos acaba de decir el doctor Freddy sí lo desconocía, entonces le agradezco que nos envíe esa información para replicarla con nuestros compañeros y con los jefes que son los encargados de la entrega de los EPP para poder nosotros llevar una mejor secuencia de la utilización de estos respiradores. Tú tienes razón, corrijo, es en bolsa de papel, no en bolsa de plástico, es en bolsa de papel y se guarda 5 días y se utiliza al día 6 y allí vamos a tener lo que tú dices, no va a sufrir el deterioro por estar allí
en, está aislado, pero puede transpirar, puede respirar, ¿sí? Entonces, esa es la técnica, es con bolsa de papel. Gracias, Freddy. Muchas gracias por la atención. Espero les haya quedado todo el tema claro. Y con ello, pues, finalizamos esta actividad. Vale, Freddy, gracias. Compañeros, les quiero pedir un favor antes de que se retiren, si prenden las cámaras para tomar una foto de la evidencia, les agradecería mucho, ¿vale? Listo, yo los dejo ahí. Yo te voy a enviar un formatico para que me diligencias, por favor, Amandita, ¿vale? Vale, muchas gracias, Freddy, muy amable. Gracias, Bueno, compañeros, por participar. Espero que aprovechen estos espacios virtuales. Todas las veces aprendemos más y creo que hemos mejorado ya en el manejo virtual, ¿no? Ya estamos más duchos.